En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos. Nos preguntamos para iniciar el tema: ¿es bíblica la Eucaristía? Vamos a hablar entonces desde dos plataformas, desde la Sagrada Escritura, que ahí parte el parámetro, es bíblica, entonces tenemos que ver un poquito de la Sagrada Escritura y aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, septiembre, y segundo, la Eucaristía. También entonces es la segunda plataforma que vamos a tratar en este pequeño, no sé si llamarle curso o tema, pero vamos a compartir algunas notas interesantes. Sobre todo porque si nos damos cuenta nosotros, como cristianos católicos, recordaremos que la vivencia de la Eucaristía para el creyente es sumamente importante. Por lo menos, y por tradición, por lo menos vamos a misa los domingos. Es decir, de los 365 días, aproximadamente contaríamos unos 50, 52 veces que vamos a misa, como también la llamamos, durante el año. Son 52 semanas en el año, pero pues ya ven que por ahí se cruza que una salida, un viajecito, no sé, alguna cuestión familiar incluso, y por eso dejamos de ir a la Eucaristía dominical. Pero también hay muchos hermanos que a veces nos adelantan en la fe, a veces nos adelantan en la piedad, y entonces ellos van a misa incluso todos los días, ¿verdad? Porque la Sagrada Eucaristía la podemos vivenciar, la podemos experimentar todos los días. Así que hay gente que va todos los días a misa, todos los días. E incluso habrá algunos que también, por cuestiones de servicios, vayan a misa más de una vez en algún día. Pensemos, pues evidentemente no podríamos contar como tal a los sacerdotes, pero sí podemos contar como tal a ministros, servidores, lectores, coros, que ellos a veces están en alguna parroquia en la cual pues prestan justamente su servicio y van a misa dos, tres veces al día. Y ya sabemos que a veces la primera es como que para algunos como que la fuerte, ¿verdad? Y lo digo por mis queridos amigos y hermanos sacerdotes y por mis queridos amigos y hermanos lectores y coros y demás. ¿Por qué? Porque cuando se da este caso, claro, o sea, el caso de que van a misa dos, tres veces al día, la primera es la novedosa, ¿no? Es donde el padre cuenta el chiste por primera vez, es donde dice la reflexión por primera vez, dentro de su homilía, por supuesto, y pues los lectores también, ay, sí es cierto, qué simpático lo que puede decir y qué buena reflexión. Y los del coro, pues, perdonen que lo diga así, ¿no? Pero cuando no están distraídos por allá, pues también, ¿verdad? Así bien contentos. Pero ya en la segunda misa es así como que, ay, ya me sé el chiste, ya sé cómo lo remata el padre. Esa reflexión también ya, de alguna manera, pues ya la escuché. Y así, ¿no? Ya cuando van como tres misas, algunos, no necesariamente, pero algunos sí pierden como que esa chispa, ¿no? Esa novedadcita justamente de la misa. Pero es que la vivimos, o sea, de verdad, es algo que nos identifica 100%. La misa, vamos a misa. Y repito, vamos a misa a veces quizá por tradición, por costumbre, porque mi abuelita me llevaba y se me quedó esa costumbre, mis papás me lo inculcaron y yo pues ya no voy mucho a la iglesia, pero a lo mejor voy a misa ya no cada domingo, pero sí voy, decimos si es no sé si decirlo así lamentablemente, pero es el grueso de la población cristiana católica, que vamos a misa en ciertas fiestas, ¿no? Ciertos días fuertes, pues como ya sabemos, podemos ser la Navidad, la Semana Santa también, a fin de año, y obviamente también tenemos la vivencia de la Eucaristía en un sentido, pues, social para algunos. No es que la Eucaristía tenga un sentido social, pero le damos nosotros una significación social cuando decimos, pues, vamos porque se va a casar fulanito con fulanita, porque van a ser los 15 de la sobrina, porque los 3 años, la presentación y demás. Entonces vamos a ese tipo de celebraciones viéndola como si fuera, repito, una celebración meramente social. Pero no nos es ajena. Entonces tenemos como que por cultura, justamente, y cuando digo cultura me refiero a nuestra nación, tenemos como que por cultura la vivencia de la Eucaristía. Hasta voy acompañando a alguien, algunos lo han dicho así, no me lo estoy inventando, porque a lo mejor estaba yo
que me gustaba cierta persona y dijeron, pues voy a acompañar a esa persona que me dijo que iba a misa y pues pasar un rato más con él, con ella, pues ahí estoy, ¿verdad? Y algunos se han quedado justamente en lugar de esa persona y otros, bendito Dios, han encontrado hasta su vocación así, asistiendo de manera pues informal, 100%, ¿no? Y obviamente ya estando dentro de la Eucaristía, sabemos que hay gente que la vive, que sabe qué responder, que sabe en qué momento sentarse, en qué momento pararse, en qué momento arrodillarse, porque todos estos no son un juego, no son una cosa arbitraria, una decisión arbitraria del sacerdote, sino que son definitivamente posturas y gestos litúrgicos. Entonces, lo sabemos, pero hay otros que sí están así como que hasta hablando por teléfono. Me acuerdo que algunos del orden me decían, se expresaban y me decían, es que Sergio, yo veo cómo mascan chicle, cómo tienen las piernas cruzadas, cómo no responden nada, entran, salen, están con su teléfono. Pero la misa, vaya, la conocemos. A cualquier persona, tú le puedes decir qué es una misa y te va a decir eh, genéricamente qué es. No que te la explique, pero no creo que haya ninguna persona que le digas, oye, ¿has ido a misa alguna vez en tu vida? ¿O sabes qué es la misa así en general? Y que te diga, misa, no, no tengo idea de qué es la misa. Lo sabemos, ¿no? Hasta hace poquito, por ejemplo, ¿no? Escuchaba un testimonio bien curioso y que nos podría hacer sentir como que un poquito, no mal, pero sí como que podría un poquito como distraernos. ¿Y cuál es el testimonio entonces? Pues resulta, bueno, experiencia más que testimonio. Resulta que Susana Zabaleta, probablemente la conozcan, es cantante, no sé si sea actriz, bueno, creo que es actriz de teatro también. Pues fue a una misa, ella no se declara primero practicante, no sé qué tan creyente sea, porque eso pues también llega a quedar en el fuero interno de las personas, pero pues que fue una misa y que iba a comulgar y dice que cuando llegó, le tocó su turno, el padre le dijo, le preguntó, bueno, según lo cuenta ella, le preguntó así como que muy abiertamente, ¿no? Susana, ¿vas a comulgar? Y entonces que bueno, que en ese momento ya tuvo muchas ganas de responderle muchas cosas que no dijo, que después las comentó lo que le había respondido, pero que se hizo algo así horrible. Y ya se imaginarán los cuestionamientos, las réplicas o respuestas de la gente, ¿no? Porque la mayoría, pues empieza a atacar a la iglesia para empezar, ¿no? Empieza a minimizar la Eucaristía, empieza a maximizar o magnificar a la persona como si fuera lo más importante y que tiene sus derechos inalterables en contra de todo esto. Yo escuchaba, yo dije, bueno, aquí tenemos dos cosas. Yo no sé si ustedes sabían, pero tenemos dos cosas. La primera de ellas es que si alguien, por ejemplo, se forma, por así decirlo, para comulgar, el sacerdote sí puede negar la comunión, pero son casos muy específicos. Por ejemplo, si, si yo me confieso con ese sacerdote, con cualquiera, ¿no? Y le cuento cosas así muy graves, y me formo para comulgar, no puede negarme la comunión. Eh, si yo no me he confesado hace muchos años, si yo no vivo una vida de fe, por así decirlo, ¿no? Es más, ni creo, o ni soy creyente, vaya, ni soy católico, incluso no, y me formo, pues en realidad no se me puede negar la comunión, porque aparte tendríamos que entender que el efecto de la comunión, pues, se vería obstaculizado, ¿no? Pero hay ciertas situaciones en las cuales sí se me puede negar la comunión. Una de ellas, muy evidente, es si yo voy en un estado inconveniente a recibir la Sagrada Eucaristía. Entonces, si yo estoy borracho o drogado o algo así y llego queriendo comulgar, pues sí se me puede negar, por supuesto. O si yo estoy en una situación de pecado que sea pública, no privada, pública. Cuando yo la confieso es privada. Es más, por el sigilo ni siquiera existe ni para el padre, por así decirlo, ¿no? Pero cuando alguien está en una situación pública, totalmente pública, sí se le puede negar la comunión. Entonces, este,
Obviamente hay que también saber cómo hacerlo, no se va a hacer así como que lárgate de aquí, cosas. No, no, no. Simplemente cuando llega la persona se le acerca y dice, disculpa, pero por tal cosa no puedo darte la comunión, pero si quieres una oración aquí rápida contigo y algo así, no sé, que sea algo que la gente tampoco la tome como para juzgar a la persona a la cual se le ha negado la comunión, cuando se trata de algo de esa manera, pero pues si viene borracho o drogado, pues obviamente que no hay necesidad, porque la misma gente la que va a ir como alejándola, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, pero esto me hace pensar, o me dio a pensar justamente en qué es lo que creemos de la Eucaristía. Bueno, pues de todo esto que estamos comentando, hay una cosa que se me hace muy interesante y que es el punto de partida. Bueno, y si la Eucaristía, escuchen cómo lo voy a decir, nos la hubiéramos inventado nosotros, la iglesia, vaya, que nos la inventamos como para, como siempre suelen decir, como para tener cierto control. Y entonces alguien puede decir, bueno, pues es que la forma más ordenada, más correcta de saber si nos la inventamos o no, es preguntarnos si la Eucaristía tiene fundamentos bíblicos. Y aquí viene una frase que les quiero compartir, pero que por favor terminen el tema, no se vayan a ir, ya sea que lo terminen ahorita o lo terminen después. Y en un sentido estricto, la Eucaristía no tiene fundamentos bíblicos. Tranquilos, tranquilos. Esta frase que acabo de decir tendrá pleno sentido más adelante, ¿eh? No estoy diciendo ninguna herejía, dije en un sentido estricto y ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a ver. Lo decíamos antes de la grabación. Yo creo en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, pero vamos a entender qué significa esta frase tan peligrosa, tan confusa que acabo de decir, ¿eh? No se me confundan ustedes, el confundido en todo caso sería yo, pero ahorita vamos a tratar de desconfundirnos todos. Van a ver, así que como decimos, quédense porque esto va a ser muy interesante. Decía, ¿por qué para nosotros, y esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué para nosotros es muy importante la Eucaristía? Del Concilio Vaticano II, un documento magisterial que se llama Sacramentum Concilium en su número 47 y que es retomado por el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1323, dice lo siguiente: Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Esta afirmación fue hecha en la década de los 60 del siglo pasado. Recordamos que el Concilio Vaticano II empezó en 1962 y concluyó en 1965. ¿Sí? Bueno, pues durante ese tiempo recordamos también que nuestra iglesia nos regaló, porque fue también a su vez ella obsequiada, con 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Bueno, pues una constitución es justamente la Sacrosanctum Concilium. Entonces, esto que se dijo de una manera magisterial hace 60 años aproximadamente, en este año se cumplen 60 de la clausura del Concilio Vaticano II, esto no se inventó hace 60 años. Esto resume la vivencia de vida de más de 1900 años. Condensa no tan solo la sabiduría, sino la vivencia eucarística de una iglesia que se ha sostenido gracias a la Eucaristía. Tan se ha sostenido que también el Papa Juan Pablo II lo dijo de la siguiente manera: la iglesia vive de la Eucaristía. Ahí está, dice uno, pues es que es efectivamente, lo, dicho de otra manera, si no tuviéramos Eucaristía, nuestra iglesia estaría muerta.
porque la iglesia vive de la Eucaristía. Quita de la Eucaristía a la iglesia y morimos. Así que nosotros tenemos que retomar esta idea de la importancia de la Eucaristía. Decíamos al principio, bueno, tenemos muchas experiencias en las cuales incluso habría gente, perdonen que lo diga así, pero que cuando tenemos un mínimo de conciencia sobre lo que la Eucaristía es, díganme si no, yo creo que todos tenemos ese mínimo de conciencia de la importancia de la Eucaristía, nos darían ganas de correr de la iglesia a tal persona, pero no de la iglesia totalmente, sino en el momento de la Eucaristía, ¿no? Es que estamos aquí y de repente el otro está así como que, ajá, sí, no sé qué tanto. Y ya el padre, ¿no? Este es mi cuerpo. Y, sí, no sé. Y dices, oh, me dan hasta ganas de decirle, oye, mejor salte a hablar, ¿no? Y ya luego regresas. O si no quieres regresar, pues mejor, porque no estás aquí, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho un padre que nos decía, ¿no? Eh, que luego llegaba la gente y le preguntaba, oiga, padre, porque una duda que a mí se me hace bien simpática, pero es recurrente, es muy recurrente, es hasta qué hora puedo llegar para decir que realmente tomé la misa, como decimos, ¿no? Tomar misa, así, como decimos, incluso hasta qué hora puedo llegar para comulgar, ¿verdad? Y entonces que le preguntaba a este padre, oiga padre, ¿y verdad que sí me vale la misa si llego en el Salmo? Y el padre les contestaba, sí, se ve que te vale. ¿Me vale la misa? Sí, te vale. Entonces era una cosa decir, hay veces en las cuales nosotros decimos, pero es que, ¿qué pensamos de la Eucaristía? Y nos damos cuenta de que sin ella nuestra iglesia muere. A veces poco a poco, a veces mucho a mucho, sin la Eucaristía morimos. O sea que, repito, tenemos una experiencia por tradición, es decir, porque somos una nación que es católica todavía, por piedad popular, porque nos la han inculcado los mayores, por fe incluso, porque la valoramos realmente. Sabemos que en ella, y afirmamos que en ella, nuestro Señor nos acompaña todos los días. Sabemos, como dice Juan Pablo II, Santo, la iglesia vive de la Eucaristía, pero seguimos con la misma pregunta. Pero entonces, ¿la Biblia habla de la Eucaristía? Y lo que podría ser tranquilamente una respuesta muy sencilla, saben que a su servidor no es que le guste complicarse, sino que tenemos necesidad de entender realmente qué significa que la Biblia hable de la Eucaristía, porque hizo una afirmación bien fuerte, ¿verdad? Que decíamos que la Eucaristía no se fundamenta en la Biblia, así que vamos a ver, vamos a ver. Si yo les preguntara sobre la institución de la Eucaristía, creo que la mayoría me diría, pues fue en la última cena. Efectivamente, cuando el Señor Jesús tomó en sus manos el pan y todo esto, luego el vino, y tomen y coman, tomen y beban. Y bueno, yo les haría una pregunta rápida. Entonces, ¿cuántas veces en la Biblia viene la Eucaristía instituida en la última cena? Y seguramente la mayoría, no ustedes por supuesto que no, respondería, pues viene 4 veces. Y yo siempre les digo, fíjate que sí, fíjate que viene 4 veces, pero a ver, dime dónde viene. Y me responden, pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les digo, pues fíjate que no, porque San Juan no cuenta la institución de la Eucaristía. Recordemos que el Evangelio de Juan, dentro de las muchas diferencias con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, una de ellas es que San Juan cuenta la última cena, pero con otras intenciones teológicas. Entonces San Juan no cuenta la institución de la Eucaristía en la última cena, pero gracias a qué es lo que cuenta San Juan, el día de hoy, el Jueves Santo, durante la Semana Santa, vaya, tenemos una vivencia bien bonita, porque San Juan nos habla del famoso lavatorio de los pies, nos habla también de lo que después hemos llamado la institución del mandamiento del amor, ¿verdad? Y por extensión, Juan y los demás, se dice así, ¿no? Dado que se requiere de Eucaristía, de celebrar la Eucaristía en memoria del Señor, pues también se requiere de sacerdotes. Y por eso el Jueves Santo también celebramos la institución del sacerdocio.
Ya ahí entre San Juan y los sinópticos ya es la completa. Por eso es que pues muchos que toman eso en cuenta felicitan a sus amigos sacerdotes el Jueves Santo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene la cuarta ocasión? Sí, la institución de la Eucaristía la narran Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan no. ¿Quién la completa? Pablo. ¿En qué carta? En la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Entonces, eh, nada más que aquí viene el pequeño giro que yo quiero tomar para con ustedes, que si me permiten lo voy a hacer. Y este pequeño giro es que justamente no quiero hablar de estos textos. Estos, en caso de ser necesario, los vamos a ver en un segundo momento de estos temas, es decir, en otro día vamos a hablar de la institución de la Eucaristía y de qué significan las palabritas, cómo están ordenados y todo esto. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque tú nos dijiste que la pregunta es si la Eucaristía es bíblica. Y ya lo dije, y ahora vamos a empezar a acomodar y entender. La Eucaristía no es bíblica, la Biblia es eucarística. Tenemos que entender eso. No creemos en la Eucaristía porque esté narrada e instituida en la Escritura. La Eucaristía está narrada e instituida en la Escritura porque creemos en ella. Ese es el punto. No tenemos nosotros, recuerden esto, nosotros no decimos, ¿ya vieron que si leemos la Biblia vemos que Jesús nos dejó la Eucaristía? Así como que descubrí eso y por tanto la Eucaristía la baso en una narración bíblica. No es así, es lo contrario. Es por eso digo, respiren porque no estoy diciendo hereje. Es simplemente entender qué es lo que realmente ha pasado. Lo que pasó es lo siguiente. Recordemos lo que vamos a llamar de momento el acontecimiento Jesucristo. ¿Qué es el acontecimiento Jesucristo? Pues evidentemente la, no nada más la pasión, muerte y resurrección, sino la vida completa de nuestro Señor como, como la oferta de salvación que viene a darnos Dios a través de Él, por supuesto, para que obtengamos la vida eterna. ¿Ok? Entonces, primer punto, acontecimiento de Jesucristo. Este acontecimiento se centra, ahí sí, en lo que conocemos como la vida pública y precisamente se enfoca, se centra en la vida pública de Jesús y se enfoca en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. O sea, lo que es, digamos, lo que se transmitía el evangelio que anunciaban los primeros creyentes eran basado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Poco a poco se hizo bueno, se hizo conveniente que empezáramos a contar también parte de su vida pública. Y vean cómo enfatizo decir pública, porque antes de la vida pública de Jesús hubo una vida privada del Señor. Esta vida privada no es lo mismo que vida oculta, porque a veces han dicho la vida oculta de Jesús, así como que, ¿qué pasó por ahí, no? Y demás. No, la vida privada de Jesús es la vida del Señor antes de que saliera a ser bautizado y posteriormente, y por lo mismo, de que fuera a predicar, ¿sí? Recordemos que predica después de que Juan es encarcelado. Pero mientras Juan no era encarcelado, Jesús anduvo con Juan Bautista en el desierto, le ayudaba ahí a carrear las cubetas de agua para que los bautizara y demás, y todo esto se queda en el río Jordán, pero es un decir, por supuesto. Entonces, pues ahí le ayudaba Jesús a Juan Bautista. Pero cuando Juan es apresado, Jesús empieza a predicar. Y ahí tenemos pues la vida pública del Señor. Y decimos, y hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y qué pasó antes? Bueno, de entrada, no es que no lo sepamos. Vaya, si me preguntan qué hizo Jesús a los 15 años, te puedo decir que no lo sé. ¿Qué hizo a los 8? Te puedo decir que no lo sé. ¿Qué hizo a los 20? Te puedo decir que no lo sé. Pues no, no acabas de decir que no es que no lo sepamos. Ajá, es que no lo sabemos, pero no porque nos refiramos a que tenemos pleno desconocimiento, sino a que no sabemos cosas concretísimas. Pero sí sabemos qué hizo Jesús en su vida privada o su vida previa a la pública. Y es que fue un judío como otros, como todos.
Jesús nació en el seno de una familia judía muy creyente, porque sus padres, para empezar, tenían y pertenecían a familias creyentes, lo vemos en sus nombres, lo vemos en sus acciones que muy vagamente, porque no era la intención de la escritura, nos cuentan los evangelios, y ahí vamos viendo poco a poco que Jesús nació en el seno de una familia creyente. Entonces, dicho esto, pues Jesús fue un judío practicante como tal. Él sabía que no era un maestro de la ley como los maestros grandes de la ley, pero entendió que podía conocer la palabra de Dios, y en ese conocer se fue conociendo y reconociendo, y se dio cuenta de que él no era uno más. Y entonces se dio cuenta de que estaba, de que él justamente encarnaba la segunda persona de la Trinidad, y poco a poco se le fue descubriendo. Algunos comentan que muy rápido lo descubrió, la mayoría creemos que no, que fue más bien como que de manera espaciada, lenta, porque así como aprendió a leer, o mejor dicho, no a leer, no a leer, no, así como aprendió a hablar, pues no fue de que el primer día que escuchó a alguien hablar rápidamente le habló, sino que poquito a poquito, todos hemos visto a los niños cómo van aprendiendo así una frase, dos frases, palabras, vaya, hasta que saben ya dialogar completamente, ¿no? Pues lo mismo con Jesús. Entonces si eso le llevó un par de años. Yo veo a mi hijo que tiene 4 años, y ya hablamos de manera fluida, pero aún así no puede pronunciar todas las palabras todavía. Mi hija, que tiene 2 años, ya entiende, pero todavía no puede hablar de corrido como su hermano. Entonces, eso nos lleva años, años, pues también para tomar conciencia de quién es Jesús, al igual que cualquier ser humano, les llevó un poquito de tiempo. Bueno, pues ya les digo, algunos dirán que casi de inmediato que tuvo conciencia de quién era, pero yo creo que tuvo conciencia y empezó su proceso de saber quién realmente era. Pero eso es otra cosa. Mientras tanto, teniendo o no conciencia, él fue un judío como todos los demás. Él, como dice nuestra iglesia, caminó con pies de hombre, habló con voz de hombre, trabajó con las manos de hombre, o sea, fue un hombre como nosotros. Y esa fue su vida. Cuando viene después la vida pública, el ministerio público de Jesús y la pasión, muerte y resurrección, nos damos cuenta de que no era cualquiera. Nos damos cuenta de que a través de él podía llegar a nosotros la salvación. Y la cuestión es que decíamos, y bueno, ¿y cómo hacemos nuestra la salvación? Y el Señor tuvo una idea maravillosa, y fue acompañarnos todos los días de nuestra vida, y dejar a la iglesia como administradora de la gracia que nos salva, que nos santifica y que nos salva. Y como administradora, entonces la iglesia también tuvo el llamado de darnos los sacramentos, y dentro de ellos el sacramento de la Eucaristía. ¿Fue instituido por Jesús? Sí, definitivamente. Este, y aquí viene el asunto. Recordemos que justamente, insisto con una idea que tenía antes, los predicadores, los evangelizadores, ellos, en primerísimo lugar, predicaban, repito, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Luego empezaron a predicar también la cuestión de la vida pública, la estaban completando, y tiempo después se empezaron a preguntar quién era ese Jesús, dónde había nacido, de quién era hijo y demás, y se hizo conveniente, no necesario como tal, pero muy conveniente, que se predicara un poquito acerca de su vida, a lo mejor de su infancia, a lo mejor de sus padres un poquito, así como que, pero eso no era lo importante siempre fue pasión, muerte y resurrección sobre todo. De hecho, la resurrección es lo más importante, porque si nuestro Señor padece y muere, pero no resucita, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Sin resurrección, vana es nuestra fe. Dicho esto, entonces tenemos que entender que eso es lo que predicaban, pero pasaron más o menos 20 años para que se pusiera el primer texto bíblico del Nuevo Testamento por escrito. Y luego pasaron otros 10 años más, 15 más o menos, para que se pusiera por escrito el primer evangelio, el de Marcos, el primer texto bíblico del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, el primer evangelio, el evangelio de Marcos, en los años 60. Ya habían pasado entonces más de 30 años de que Jesucristo, el Señor, había padecido, muerto y resucitado. Y cuando se empezó a poner por escrito, ya se celebraba la Eucaristía. Por eso digo que la Eucaristía no se basa en la Biblia. En ese sentido es que podríamos decir, la Eucaristía no es bíblica, es decir, no esperamos
a que la Biblia nos dijera para que pudiéramos hacer la Eucaristía. La Eucaristía se empezó a vivir, voy a decirlo así, inmediatamente. Entonces, la Eucaristía en la vida de la iglesia siempre estuvo presente, la Biblia no. Recordemos que la Biblia, y recuerden que yo amo, pero amo a morir la Biblia, ¿eh? Pero me encanta decirles cosas para, así que sean muy concretas para que podamos como que ubicar, ¿no? Todo esto. Entonces, la Biblia no siempre ha estado con la iglesia, pues basta ver los años del Nuevo Testamento nada más para empezar, de escritura de cada texto bíblico y nos daremos cuenta de que ya había iglesia y todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Es más, todavía no estaba ni empezado. Repito, empezó 20 años después y en esos 20 años vivíamos la Eucaristía. En esos 20 años vivíamos muchísimas cosas ya que después se van a consignar por escrito y muchas cosas que no se consignaron, pero que quedaron en la memoria de la iglesia. Por eso nosotros, como creyentes, no tan solo creemos en lo que la Biblia dice, sino que también creemos en cosas que, aunque no estén en la Biblia, están en el corazón de la iglesia. La iglesia que estaba incluso antes de que existiera la Sagrada Escritura como un texto, como lo vemos el día de hoy. En ese sentido, es que yo he querido decir desde el principio, llamando la atención de todos, que la Eucaristía no es bíblica. Porque si el primer texto en escribirse que cuenta la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, San Marcos fue en los 60, entonces tendríamos que decir, si la Eucaristía es bíblica, entonces la primera Eucaristía de la iglesia pues fue en los 60. Una vez que se escribió el Evangelio y una vez que vimos que ahí estaba escrita la institución, pues entonces hay que hacer la misa, ¿no? No, esa ya la veníamos celebrando desde antes. Por eso decimos, la Eucaristía está narrada e instituida antes. Bueno, en la escritura está narrada antes porque existía antes. Bueno, hoy sí como dice aquí, ¿no? No creemos en la Eucaristía porque esté en la Biblia. Está en la Biblia porque creemos en la Eucaristía. Así. A eso me refería, ¿no? Por eso dije, tranquilos, no voy a decir ninguna herejía, bueno, al menos en este momento, ¿verdad? Ese es el primer punto que yo creo que con este vamos a decir mucho. Pero alguien me puede decir, bueno, pongámosle, Sergio, que te entendemos, pongámosle que estamos de acuerdo contigo, pero ¿por qué dijiste que no vamos a tratar los textos de la narración de la Eucaristía, que no son necesarios para poder entenderla? Es que aquí viene la segunda cosa que quiero, como, por así decirlo, como revelarles, justamente, que de hecho yo dije, si puedo afirmar que la Eucaristía no es bíblica, es porque tengo una afirmación más grande, y es que la Biblia es eucarística. Y en cuanto a la Biblia es eucarística, vienen dos cosas. La primera, que de alguna manera la Eucaristía tendría que estar prefigurada en el Antiguo Testamento, y sí lo está. Lo malo de este punto, bueno para mí, a lo mejor, malo para ustedes, a lo mejor, es que tampoco lo vamos a tratar aquí. Oh, Sergio, entonces, ¿qué vamos a tratar si no vamos a ver los relatos de la institución y no vamos a ver la prefiguración del Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué vamos a tratar? Pues he elegido, y por eso decía antes de empezar la grabación, que confío en que mi elección haya sido guiada por el Espíritu Santo también, he elegido textos del Nuevo Testamento que no sean las instituciones de la Eucaristía para que podamos entender que la Biblia, que la Escritura es eucarística. Y sobre esos textos vamos a hablar a continuación. ¿Y cuáles son los textos que vamos a analizar para poder ver y verificar que efectivamente la Biblia es eucarística? Son muy conocidos también y probablemente los hayan escuchado anteriormente, pero quiero compartir de todas maneras y van a ver qué bonito vamos a entender esto de la Biblia eucarística. El primero de ellos, y fíjense más cómo le llamé,
la Eucaristía de Maús. Porque seguramente muchos de nosotros hemos escuchado los discípulos de Maús, ¿verdad? El texto de los más conocidos, que ya sabemos que hasta cantitos hay por la calzada de Maús y todo esto, pero hablemos de esta Eucaristía. Y es que ya sabiendo cómo se organiza la Eucaristía, entonces podemos entender que efectivamente ahí encontramos cierta estructura eucarística en el relato de Maús. El texto lo encontramos ¿dónde? En el Evangelio de Lucas, justamente en el capítulo 24 de los versículos 13 al 35. Es decir, ya ha pasado la resurrección como tal, en la narración, ya Jesús se ha aparecido y si recordamos, dice así, tengo aquí la Biblia, en esta ocasión, como en otras también previas, estoy utilizando la Biblia, a ver si se ve ahí, libro del pueblo de Dios. Esta edición me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, me encanta, solo que últimamente estoy utilizando esta también para tener otro, para ampliar un poquito la manera en la que explico o comparto temas, pero para mí la Biblia de Jerusalén es la que más me conoce y más la conozco. Pero bueno, dice, ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Para esto, insisto, el capítulo 24 inicia con el primer día de la semana. Al amanecer, las mujeres van al sepulcro y después ven que no está el cuerpo de Jesús, que la piedra está removida y que pues desconcertadas se van, pero ven ahí a dos hombres a los cuales les preguntan que dónde está el Señor y el diálogo hace necesario entender que saben que ha resucitado. Después de esto ellas van y lo cuentan a los discípulos y después de esto, entonces ya es cuando dice, aquel mismo día o ese mismo día iban dos discípulos camino a un pueblo llamado Emaús. Y creo que la mayoría conocemos un poquito la historia. Lo voy a decir de manera genérica, voy a parafrasear un poquito para después entrar en este pequeño comentario bíblico. Bueno, pues recordamos que van tristes, van caminando por el camino, van platicando lo que ha pasado en Jerusalén, es decir, van platicando de la pasión y la muerte de Jesús, no de la resurrección, cuando el Señor se desaparece, ¿verdad? No lo reconocen y empiezan a platicar con él, piensan que es simplemente un caminante más, y después de esto ya empiezan a compartir con él y pues hasta lo regaña, ¿verdad? Y les explica las escrituras y ya se acercan al pueblito que se llama Emaús y entonces, pues después de eso, el peregrino hace como que se va a pasar de largo y le dice, no, quédate con nosotros porque ya es tarde, ¿no? Ya anochece. Y se queda con ellos y parte el pan y cuando parte el pan y lo bendice, pues desaparece de su vista y ellos dicen, ¿qué nos ardía el corazón cuando nos explicaba las escrituras? Ese tipo de cosas que, repito, ya lo sabemos. Bueno, de manera resumida. Pero encontré un texto y voy a partir de otros más que tenemos de antes, pero este texto que encontré de un sacerdote llamado Rafael Ibarguren, que me encanta porque así se llama, para empezar, dice, El camino de Emaús hoy. Y escuchen nada más, qué bonito empieza diciendo, se diría que el mundo está en bancarrota espiritual. Y si a eso le sumamos las actuales tensiones internacionales, el panorama que se perfila está lejos de ser auspicioso. Pero consideremos una muy confortante lección de la historia. Y empieza a hablar justamente de los discípulos de Maús. Entonces, eh, es este y es otro, ¿eh? Este en particular, ay, Dios mío, creo que me equivoqué de texto, pero este también está muy, muy bonito, ¿eh? También está bonito. Lo que pasa es que lo tengo aquí en la computadora y lo pasé a la tableta, pero creo que pasé el que no estaba tan exacto, pero evidentemente es muy bueno, ¿eh? No se preocupen que yo recuerdo un poquito de qué trata y me voy a apoyar en el comentario de un teólogo, doctor también en teología bíblica, de nombre José Cervantes Gavarrón. Escuchen cómo lo dice. La aparición de Jesús a los discípulos de Maús es un texto eminentemente eucarístico, pues el encuentro vivo con el resucitado encuentra en la fracción del pan su momento culminante. Ahí es donde toda la narración de Maús
apunta hacia la fracción del pan. Así lo muestra, y ahí ven ustedes, por eso decía hace ratito, es una estructura. La misa comentada en la institución de la Eucaristía, según Mateo, Marcos y Lucas, tiene ciertos pasos que hoy reconocemos perfectamente bien. Y por eso es que al ver ciertos pasos en el texto de los discípulos de Maús, es que entendemos que efectivamente es un texto eucarístico. Vean, lo decimos. Así lo muestra la repetición de los gestos eucarísticos sobre el pan en Lucas 24:30. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y darlo. Voy a leer entonces Lucas 24:30. Dice así, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Es que si yo les digo eso, si yo, si ustedes y yo vamos a algún grupo de iglesia y le decimos, oigan, están reunidos aquí en su grupo de iglesia, a lo mejor están haciendo el rosario, están teniendo una clase bíblica, están haciendo oración, oigan, tengo una duda, ¿alguien me podría decir dónde puedo ubicar ese texto? A ver, ¿cuál texto sería? Dice así, estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. ¿Y qué van a decir? En la última cena. Efectivamente, porque es el mismo eh, proceso que se cuenta en la última cena. Y este es el texto, sigo leyendo, central de las tres partes del capítulo 24 de San Lucas, capítulo que constituye sin duda una de las páginas más bellas y densas de la Biblia, tanto por su composición literaria como por su contenido teológico, y al mismo tiempo refleja una multiplicidad de testimonios de fe de la comunidad cristiana primitiva, elaborados con una maestría sin igual por el evangelista, al servicio del mensaje central del Evangelio que nos anuncia que Jesús vive. Qué bonito. Yo no conocía a este autor hasta que empecé a preparar el tema, José Cervantes Gavarrón, porque lo encontré en un artículo, esta parte es de un artículo, y yo dije, bueno, pero ¿quién lo escribe, no? Y ya vi, no, es, vaya, un estudioso y, repito, licenciado en Biblia, doctor en Biblia y otros estudios más. Y él, que sabe de Biblia, nos dice que el texto de Maús es justamente un texto eminentemente eucarístico. Hace muchos años que empecé a estudiar el texto, pero siempre lo vi sin la pretensión de enfocarlo con la Biblia, perdón, con la Eucaristía. Y ahí me encontré con algunas situaciones bien interesantes. Por ejemplo, y ya me han escuchado decirlo, creo, que Emaús, la localidad de Emaús, que yo así lo digo, ¿no? No he tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, me encantaría ir con mi familia a Tierra Santa, este, iba a decir, oye, aunque sea yo, pero no, me encantaría ir con mi familia a Tierra Santa. Y si se puede, voy a buscar, porque seguramente hay un tour que lleva a Emaús. Y ahí me gustaría, no por estar en Emaús, sino porque soy grosero. ¿Y cómo que es grosero? Sí, me gustaría ver a dónde nos llevan, porque sabemos que no sabemos dónde está Emaús. Entonces, si tú vas a Tierra Santa y en un tour te llevan a Emaús, no sé a dónde te llevaron. ¿Cómo que no sabemos? Sergio, pues ahí dice que el texto dice que está como a 10 kilómetros, algunas Biblias dicen que a 11, que a 12 y otras que hasta 30 kilómetros. ¿Y por qué varía tanto? Porque no sabemos dónde está Emaús. Justamente es un lugar que se menciona en la Biblia y que no hay ese lugar. O sea, voy a decirlo así, se ha puesto Jerusalén, se ha recorrido 10, 11, 12 o 30 kilómetros y no se llega a ningún lugar que se llame Emaús. Se ha recorrido incluso 6 kilómetros nada más, porque dijeron algunos, ¿qué tal si eran 10 o 12 kilómetros, pero de ida y vuelta? Y no hay Emaús. Sí hay muchas localidades, por supuesto, y al día de hoy hay tres localidades que tienen como que así la particularidad de que podrían ser Emaús, pero hasta el día de hoy no sabemos dónde está Emaús. Y eso nos ayuda muchísimo, en lugar de perjudicarnos, ayuda muchísimo, porque nos damos cuenta de que el punto importante no está en Emaús, sino lo que significa Emaús. Y cuando damos el tema de Emaús, me acuerdo que siempre les comento justamente del Papa Benedicto XVI, que decía, no sabemos dónde es Emaús,
pero eso es bueno, porque entonces Emaús puede ser cualquier lugar. Es una cosa bellísima. Y entonces dices, a ver, estudiando entonces el texto de los discípulos de Emaús, te das cuenta de que no hay Emaús, pero sí hay unas figuras importantes. El que vayan dos discípulos ya es gesto de una comunidad. Entonces, de ahí. Y aquí donde les decía que es donde me di cuenta que podríamos ser justamente el texto, porque el otro lo vi muy bonito, donde decía cómo iban, ¿quién se acuerda cómo iban al principio estos discípulos? Apesadumbrados, tristes, y decía quien analizaba, es como si fuera el inicio de la misa, porque lo primero que hacemos es el acto de contrición, es recordar nuestra tristeza del pecado, ¿no? Y pedir perdón por ella. Y yo dije, oh, o sea, porque con cada gesto de los discípulos de Maús, de la narración, iban enfocando. Pero yo quisiera centrarme únicamente en los dos más poderosos, así, muy, muy poderosos, que son las dos famosas mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y esas las encontramos justamente allí, en Emaús. Ahorita que decíamos, ¿no? Cuando empieza la misa, actualmente es cuando hacemos este acto de contrición, pedimos al Señor que nos acompañe y se dan cuenta es en los discípulos de Maús, es cuando el Señor se acerca a ellos, ¿no? Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. O sea, como diciendo, es que es una belleza, ¿eh? Como diciendo, cuando vamos a misa, justamente el Señor se hace compañero de nosotros. Y compañero, acompañante, compañero en el mejor sentido de la palabra, porque etimológicamente, compañero significa con quien compartes el pan, con quien comes el pan. Viene de cum panis. Cum es con, panis es del pan, ¿no? Entonces, con quien comes el pan. Entonces, que Jesús sea tu compañero porque con él vas a comer el pan. Una belleza. Y la primera parte es porque les dice, ¿no? Porque vienen tristes y todo esto, es que tú eres el único que no sabe. Y entonces, ¿de qué tú? Pues de Jesús en Nazareo, que pensábamos que nos iba a salvar, pero pues, parece que no. Y entonces Jesús les dice, no, no, es una cosa impresionante, hombres duros de entendimiento. En nuestro idioma les diríamos de otra manera, ¿verdad? Pero pues bueno, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaban los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? ¿De qué habla? Profetas, Mesías, y dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. ¿Qué es esto? La mesa de la palabra. Una vez veíamos por qué primero hacemos la palabra y después hacemos la comunión, ¿no? Todo es comunión, pero ya creo que entendemos. Y alguien decía, pues es que hay que recordar lo que San Pablo eh, comentaba a los romanos, y él decía que la fe viene por la escucha de la palabra. Entonces, primero escuchamos la palabra, porque gracias a ella empieza la fe a actuar en nosotros y empieza a hacerse presente como tal. Y entonces viene y ya hace que nosotros tengamos fe y por eso es que ya podemos recibir al Señor. Tenemos tanta fe que cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no hay una rúbrica exacta, pero sí decimos, Señor mío y Dios mío. Y esta es una afirmación, ¿se acuerdan? Señor mío y Dios mío, ¿la hizo quién? Santo Tomás. Y esta afirmación es el reconocimiento de que Jesús es el Señor, o mejor aún, de que Jesús está presente, está vivo. Porque Santo Tomás, que decimos, no había creído que Cristo vivía, a la semana siguiente se aparece Cristo en medio de los discípulos y dice, a ver, Tomás, ven aquí, mete tu mano en mi costado, en mis llagas. Y entonces ahí es cuando dice Tomás, Señor mío y Dios mío, reconoce, afirma que Jesús está vivo y presente. Por eso cuando decimos ahí en la misa, Señor mío y Dios mío, es porque reconocemos que Jesús está vivo y presente entre nosotros. Y después de la mesa de la palabra, viene la mesa eucarística. Dice que les interpretó todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante.
Pero ellos insistieron, lo decíamos hace ratito, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Es que ese tipo de cositas que la Biblia dice tan sencillas, para muchos tan sin sentido, como que pues entró y se quedó. Pero es que te das cuenta, si en tu vida tú le dices al Señor, quédate conmigo, Él se queda contigo. Pero no solamente te invita, no solamente se siente invitado a quedarse contigo, sino que Él a su vez te invita a ti a que entren en comunión. Dice, Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Lo partió y se lo dio. La mesa de la Eucaristía. Y a mí me parece un detalle excepcional que después de que dice eso, ¿qué es lo que pasa? Dice, desaparece. Y obviamente son muchos los que han dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué desaparece? No, es que no, o sea, desaparece a la vista, pero porque ya se ha hecho invisible a la vista, puesto que ahora se queda en el pan, ¿verdad? El pan que evidentemente deja de ser pan, ya no es pan. Fíjese, aquí digo una cosa bien necesaria. Nosotros, por las características, le seguimos llamando pan, pero en realidad ya no es pan. ¿Cómo decirlo de otra manera? Ya ven que cuando se lleva las ofrendas, llevamos el pan y el vino. Bueno, pues ahí el pan es eso, es pan, pero ahí no es Jesús, porque no es pan consagrado, ¿no? Entonces, cuando se consagra, deja de ser pan y empieza a ser Jesús. Por eso es una transubstanciación, son dos sustancias, dos esencias o dos cosas diferentes. Uno es la cosa, la especie de pan, y otra es la cosa, la persona Jesucristo. Entonces ya Jesús nunca fue pan. Ya ven que el canto, que está muy bonito, y yo también lo he cantado, pero le hago una pequeña variante, justamente para no decir algo que sea erróneo, dice, ya no eres pan y vino. No, pues es que Jesús nunca fue pan, ¿no? Jesús nunca fue pan. Entonces, eh, cuando era pan, pues era pan, no era Jesús. Cuando es Jesús, ya no es pan. Entonces, el canto dice, ya no eres pan y vino, pero es que nunca fue pan y vino. Es un pequeño, bueno, no tan pequeño, pero un desliz teológico por ahí, precisamente por esa cuestión. No obstante, seguimos diciéndole, ¿no? El pan de vida, el pan de salvación, el pan de los fuertes, pero ya no decimos pan en el sentido de que sea pan, porque no es pan. Lo decimos de una manera, pues ya simbólica, pan de vida, porque parece que es pan, ¿no? Acuérdense que una de las cosas por las cuales sabemos que Jesús permanece en la Eucaristía es mientras subsisten las características de la especie de pan y de vino. Si el vino se avinagra, por ejemplo, o sea que ya no es vino, ahí ya, y era consagrado, por supuesto, era consagrado y se avinagra, entonces en tanto se avinagra ya deja de ser sangre de Cristo. Si tenemos una hostia y pensemos que, miren, hasta para inventar nos quedaríamos cortos, pero imagínate que se quedó guardada porque un ministro la llevó a dar a un enfermo y cuando llegó el enfermo no estaba, regresó a la parroquia y dijo, ay, hay que reservar otra vez al Señor, pero se distrajo y se quedó ahí em, en el relicario, por así decirlo, ¿no? Pues ya, como que ahí vamos, ¿no? Y se quedó ahí, semanas, meses, lo que ustedes quieran. Y pues por la humedad, lo que quieran, el, las características de pan desaparecieron. Pues, ¿qué pasa? Pues ya tampoco el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya las características de pan, ya. Bueno, ahora, el asunto está en lo siguiente, en que nunca fue pan, aunque tuviera características de pan. Nunca fue pan Jesús. Y le seguimos llamando, insisto, porque pareciera. Bueno, entonces ahí está el primer texto lo vemos preciosísimo con la Eucaristía de Maús, donde vemos que se nos narra, por así decirlo, una Eucaristía en el camino, ¿verdad? Empieza con una aflicción, después vienen reconocimientos, alabanzas, viene la lectura, viene después la mesa de la Eucaristía y termina, y alguien lo decía, ¿se acuerdan por qué la misa se llama misa? Porque antiguamente decíamos ite misa est, así como que ahora vaya, ¿no? Misa viene, está emparentada la palabra misa con la palabra misión, y la misión es el envío,
así como que ahora vayan y anuncien esto que hemos celebrado, o sea, decimos el día de hoy. ¿Qué pasó cuando desaparece de su vista Jesús? Y dicen, ¿y qué no nos ardía el corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? ¿Y qué es lo que hicieron en ese momento? Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Hicieron misa, hicieron misión. Bellísimo. Y el segundo texto que quiero que compartamos es el de la Eucaristía de la multiplicación. Quizá algunos ya lo tengan un poquito más masticado y quizá digan, pues es evidente, pero vamos a ver aquí es donde les voy a hacer un pequeño cambio bien precioso, bien hermoso, que no contradice, sino que complementa y mm, digamos que hace un detalle muy bonito en una afirmación que hemos dicho antes. Bueno, ¿sabían ustedes que la multiplicación es el único milagro que viene en los cuatro evangelios? Bueno, pues es porque es muy, muy importante. Digo, obviamente hay milagros que los cuatro evangelios los comentan, así como que algunas curaciones o cosas así, pues vienen, pero la multiplicación como multiplicación es el único texto que viene en los cuatro evangelios como milagro, ¿verdad? Dicho eso, primer punto, va el segundo punto, importantísimo. Aquí vamos a tratar a otro biblista, pero antes de tratar a otro biblista, veamos a un teólogo. Decía él, los evangelios sinópticos narran una cena de Jesús con los discípulos antes de su muerte. En él, Jesús da gracias, parte el pan y lo da a sus discípulos. La cena acontece antes de la Pascua. Y escuchen esto, lo voy a quitar en la diapositiva para que podamos entrar todos igual. ¿Qué dijimos? Cuando hablamos al principio de que había cuatro narraciones de la institución de la Eucaristía, dijimos, vienen en Mateo, Marcos, Lucas y Corintios, ¿verdad? Y dijimos, Juan no narra, pero es que este Juan de veras hace unos movimientos que nadie se esperaría. Por ejemplo, les voy a poner un caso muy sencillo, que es la expulsión de los vendedores del templo. Para los evangelios sinópticos, este acontecimiento, que justamente Es un, es una cuestión bien fuerte, perdón, tan fuerte que los cuatro evangelistas la cuentan. No es milagro, es un acontecimiento bien fuerte. Y yo siempre digo lo mismo porque van como dos, tres veces que me pasa lo mismo. A veces voy a dar un tema con respecto a la expulsión de los vendedores del templo y no llama la atención. Y a mí, o sea, si dijera el exorcismo de no sé quién, pues ahí va, ¿no? De la Biblia. este, la multiplicación de los panes, y ahí vienen un poquito más, pero ahí vienen. Pero cuando yo digo la expulsión de los vendedores del templo, no se animan mucho porque como que no se les hace algo muy significativo, pero es la cosa más importante, escucha, para los evangelios sinópticos, es lo que hizo que mataran a Jesús. O sea, es tan importante que es lo que hizo que mataran a Jesús. Fue la gota, la gotota que derramó el vasito. O sea, vaya, es valiosísimo en la narración la expulsión de los vendedores. Juan, que lleva otra temática, por así decirlo, Juan dice, es que mi séptimo signo va a ser la resurrección de Lázaro. Y mi séptimo signo va a ser el que desencadene la persecución y muerte de Jesús. Híjole, Juan, pero es que acuérdate que hay una cosa bien importante, que es la expulsión, y acuérdate que tú lo dices simbólicamente. Simbólicamente dices que por la resurrección de Lázaro van a matar a Jesús, pero acuérdate que fue por la expulsión. ¿Y qué hace Juan? A ver, pues si es importante, la vamos a contar, pero ¿qué no dices que vas a poner como el detonante de la muerte de Jesús la resurrección de Lázaro? Sí, pero entonces, ¿qué va a hacer? Pues voy a contar la expulsión al principio. O sea, deja de contarla donde iba y la cuenta antes. Y eso que hace él, también lo hace a veces Marcos y demás, que hay una situación que la cambia de lugar, por así decirlo, y algunas veces la dicen de manera velada. Por ejemplo, Marcos nos cuenta que el cuerpo de Jesús no fue embalsamado. Lo descuelgan, lo meten a la tumba y ahí quedó. No fue embalsamado según la narración de Marcos. Pero ¿qué es lo que hace Marcos? Cuenta que antes de eso una mujer se anticipó a la sepultura de Jesús y lo llenó de perfumes y demás, y Jesús lo dice en el Evangelio de Marcos, esto lo ha hecho porque está anticipando mi muerte. O sea,
¿Hay o no embalsamamiento en Marcos al momento de la crucifixión y muerte? No, pero lo anticipa. ¿Hay o no expulsión en San Juan? Al final, no, pero lo anticipa, diríamos aquí. Entonces, ¿hay o no institución de la Eucaristía en San Juan? Al estilo de los sinópticos, no, pero la anticipa. Los sinópticos narran en la cena de Jesús que tuvo cómo instituye la Eucaristía, pero en Juan, durante la cena de despedida de Jesús con los discípulos, no hay acción de gracias ni participación del pan. Este gesto lo traslada al relato de la multiplicación de los panes, donde Jesús sí da gracias, que es lo que significa Eucaristía, y parte el pan. La multiplicación en Juan acontece poco antes de la Pascua. El relato, pues, tiene unas características pascuales y eucarísticas. La multiplicación de los panes es otro texto que no es la formalidad de la institución de la Eucaristía, pero que sí es un texto eucarístico, la multiplicación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver otra cosa. Voy a decir una cuestión. Los sinópticos narran dos multiplicaciones de los panes, justamente, ¿no? Eh, Marcos narra dos veces, Mateo cuenta dos veces, también la multiplicación, Lucas lo cuenta nada más una vez, también es sinóptico, pero nada más lo cuenta una vez, y Juan lo cuenta nada más una vez, porque dicen, ¿para qué lo vamos a contar dos veces? Hay una razón por la cual aparece dos veces. ¿Por qué lo hizo? Bueno, eh, a ver, escuchen lo que voy a decir. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que se escribe. Entonces, Jesús hizo una multiplicación de panes, sí. Hizo algo en el cual se vio cómo los panes iban alcanzando para todos. Le llamamos multiplicación de los panes. No sabemos cómo fue porque la Biblia no dice si iban apareciendo, la Biblia no dice si de repente eran 50 en lugar de 5, no dice nada de eso, pero hizo un milagro con el cual alimentó a muchos con panes, ¿ok? Multiplicó los panes. Entonces, este acontecimiento, los evangelistas lo toman para un mensaje, y este mensaje es un mensaje eucarístico. Entonces, resulta que, dice San Marcos, voy a contar este acontecimiento para hablar justamente de la Eucaristía y cómo la Eucaristía es pan que alcanza para todos, ¿no? Y entonces la cuenta, solo que hizo una cosa muy curiosa. Originalmente se contó, o sea, lo escribió San Marcos, y originalmente se quedó únicamente la multiplicación de 5 panes y 2 peces, ¿no? Pero me voy a enfocar en los panes. Multiplicación de 5 panes, y esto lo hizo para los judíos. Curiosamente, cuando uno lee la segunda multiplicación, dices, parece que nunca se dieron cuenta que había multiplicado Jesús los panes, porque vuelven a tener dudas, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer para esto? No sé qué tanto, y vuelve a multiplicar. Entonces, dicen los biblistas que en realidad solo hubo una multiplicación de panes, solamente una, y que en un primer momento se contó la multiplicación justamente para los primeros discípulos de Jesús, que eran judíos y que se cuenta en tierra judía, y que para decir que se multiplicaba se usó un símbolo, el de los 5 panes, porque 5 son los libros del Pentateuco, de la ley de los judíos. Pero entonces los que no eran judíos no se sintieron tan invitados y dijeron, pues escribimos una segunda multiplicación, lo cual es 100% verdadero. No es histórico, pero es verdadero. Es decir, hubo solamente una multiplicación, porque escribes dos, porque yo quiero que cuando vean la multiplicación se sientan invitados todos a la mesa eucarística. Y ya se sienten invitados los primeros, que son los judíos, y ahora Marcos va a contar una segunda multiplicación. Pero esa segunda multiplicación ya no son 5 panes, ya son 7. ¿Por qué? Por varias razones. Porque el 7 es un número simbólico que dice abarcamos todos, y porque en aquel entonces se pensaba en 70 como 70 naciones, y el 7 simbolizaría a los 70 naciones, y esta multiplicación se da fuera de la tierra santa. Entonces es increíble porque de un acontecimiento que realmente pasó, se hace una lectura eucarística porque es una vivencia que ellos tenían para que todos se sintieran invitados
a esta mesa de la Eucaristía. Y fíjate, esto que te decía, y como Juan no instituye, o bueno, en el relato de Juan, Jesús no instituye la Eucaristía en su última cena, ¿qué es lo que hace Juan? La traslada a la multiplicación, porque de por sí la multiplicación ya tenía connotaciones eucarísticas. Así que cuando preguntamos, ¿la Eucaristía es bíblica? Podemos decir como al principio, no, la Eucaristía no es bíblica, la Biblia es eucarística. Los textos que la Biblia narran, y ahora sí lo voy a decir para dejarlo abierto, lo sabemos muy bien. Hay textos de institución de Eucaristía en los Evangelios y en San Pablo. Hay textos que hablan de la Eucaristía. Los hechos, cuando dicen las primeras comunidades se reunían, entre otras cosas, a la fracción del pan. Hay narraciones pintorescas que hablan de la Eucaristía. Vimos en este caso la multiplicación, vimos los discípulos de Maús. Hay libros que se anticipan a la Eucaristía en el Antiguo Testamento, pero también hay libros que cierran la Eucaristía, que hablan del final, que hablan de lo último, como una Eucaristía muy grande, como por ejemplo el libro del Apocalipsis. De todos podemos decir algo, pero siempre hay que ir eligiendo de qué es lo que hay que hablar. No olvidemos nunca que la Sagrada Escritura es eucarística. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.